Manos de Dios para comenzar con nuestro estudio. Dios soberano, Padre Santo, Dios eterno, amado Rey y Señor nuestro, en esta mañana, mi Dios, hoy venimos ante ti, nosotros tus hijos, aquellos que tú has llamado a conocer de ti. Yo sé que cada persona que en esta mañana está mirando esta transmisión, que está escuchando este mensaje, no es por casualidad que lo hace. Es tu divina soberanía y tu gran voluntad, que es buena, agradable y perfecta, la que nos permite estar hoy aquí para escuchar tu palabra. Por eso te ruego, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, que sea tu Santo Espíritu abriéndonos las Escrituras, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, que nos lleves al arrepentimiento y a la fe, que todos tus hijos sean edificados por medio de tu palabra. Aquellos que aún no te conocen, mi Dios, tú los puedas tocar para que ellos respondan y vengan a ti. Que les permitas conocerte. Mi Dios, nuestras necesidades están en tus manos. Tú sabes qué es lo que estamos pasando. Tú sabes cuántos de mis hermanos hoy tienen una necesidad económica, una necesidad de salud, tienen un problema con su salud, una enfermedad. ¿Cuántos de ellos están atravesando un duelo, una tristeza? ¿Cuántos de ellos tienen problemas emocionales, problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos? ¿Cuántos de ellos, mi Dios, están orando porque un familiar te conozca? ¿Cuántos están esperando un nuevo trabajo? ¿Cuántos de ellos están batallando con el desánimo? Ayúdanos, Señor. Edifícanos con tu palabra. Que sea tu santo y sabio consejo el que hoy nos renueve, nos transforme, nos purifique y nos acerque más a ti. No somos dignos, pero tú eres bueno. Recibe entonces, Señor, toda la gloria y toda la honra en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, si ustedes me lo permiten, en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Y cuando estés ahí, por favor, vamos a... Ya te iba a decir, levanta la mano, la costumbre, discúlpame. Cuando estés ahí, pues acompáñame con la lectura. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14, dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, que estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Y todos decimos amén. El título de este estudio bíblico es Yo pecador. Y esta frase yo pecador la extraigo del verso 13, donde el publicano está haciendo su oración y él dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Es una gran verdad, una inmensa verdad de entender, mis amados, que todos somos pecadores. Y yo creo que todas las personas, todos los seres humanos saben que son pecadores. Si tú hablas con una persona y le dices, ¿sabes que eres pecador? ¿O sabes que has pecado? No creo que haya uno solo que diga, no, yo nunca jamás he pecado, soy íntegro, soy puro, no he fallado en nada. Y si alguien lo hiciera, pues sería alguien que no conoce el término pecado o que simplemente está mintiendo. Porque todos sabemos dentro de nosotros que somos pecadores. Todos sabemos porque tenemos una conciencia que nos acusa. Todos tenemos esta capacidad de entender que hemos hecho cosas malas, pero
no le damos la importancia que deberíamos al hecho de que somos pecadores. Hay pecadores cínicos que pecan, pero que sienten que no hay trascendencia en sus pecados, que sienten que Dios está tan lejano de ellos, que Dios está tan abstraído del mundo y de la realidad, que no hay realmente un vínculo ni una correlación entre la forma en la que vivimos y Dios, como si Dios no estuviera al tanto de lo que hacemos, o como si lo que hacemos no fuera tan relevante y nuestro pecado no fuera tan malo. Es necesario entender qué significa la oración del publicano. Dice, Dios, sé propicio. Esta palabra propicio implica toda una doctrina, como les decía en el intro del estudio, ¿no? La propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué implica que Dios sea propicio a mí? ¿Cómo Dios es propicio a mí? Y es lo que vamos a explicar esta mañana. Pero antes de eso, hay que poner en contexto esta oración, más bien dicho, esta parábola que Jesús está haciendo. Jesús está teniendo una instrucción o un estudio bíblico con muchas personas que lo están siguiendo. Y previo a esta parábola, hay una parábola anterior, que es la parábola de la oración, una parábola sobre la oración, donde Jesús ilustra la necesidad de orar y la confianza para orar con una viuda y un juez injusto. Y dice que la viuda buscaba al juez continuamente pidiéndole que le hiciera justicia. La viuda tenía una necesidad y el que tenía que juzgar sobre esa necesidad era el juez. Pero este juez no tenía hombre ni a Dios, ni buscaba agradar a nadie. Pero la viuda presentaba su causa una y otra vez delante del juez, esperando justicia. Y el juez se cansó de la insistencia de la mujer. Y el juez dice, aunque yo no soy, no temo a ningún hombre, ni a Dios, ni busco hacer el bien, voy a hacerle justicia a esta mujer por su insistencia. Y Jesús dice, si el juez, siendo injusto, atendió por la necesidad y por la perseverancia a esta mujer, ¿cuánto más nuestro Padre no nos responderá pronto? No nos va a atender de forma pronta. En un corto tiempo. Dios no va a tardar su respuesta. ¿Cuánto más Dios no atenderá pronto a sus hijos? Y termina haciendo una pregunta, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, como antes, previo, como introducción, una parábola que antecede habla de la necesidad de orar, de la insistencia de orar y de la fe para orar. Pero junto con esta parábola de oración, viene otra parábola que está hablando acerca de la oración. O sea, no se trata solamente de orar por orar, sino cuál es la forma para orar, cuál es la confianza y la actitud correcta para orar. Porque, mis amados, al final del día sabemos que la oración es la comunión que tenemos con Dios. El estudio de la Biblia y la oración son la base de nuestra comunión con Dios. Una persona que no vive en oración, evidentemente es una persona apartada de Dios. Nadie puede decir, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo busco a Dios, si no tiene una vida de oración. Alguien que no tiene una vida de oración no es más que un simpatizante del movimiento o alguien que echa porras, pero realmente no es alguien que conoce a Dios. Pero no todos los que oran tienen una comunión con Dios, porque hay dos formas de orar, y es lo que Jesús nos está mostrando con la parábola del publicano y el fariseo, que es lo que acabamos de leer. Dice Jesús que hay dos hombres, y estos dos hombres van al templo, ¿no? Estos dos hombres suben al templo para orar, y no es casualidad las figuras que utiliza Jesucristo. Un fariseo y un publicano. ¿Qué era un fariseo y qué era un publicano en los tiempos de nuestro Señor Jesús? Bueno, el fariseo era un judío que había tomado una posición ideológica, político-espiritual, porque también tenían una corriente política, ellos pensaban y tenían algunas posturas de acuerdo al imperio, pero principalmente el enfoque es hacia la parte espiritual, que ellos habían entendido que la Biblia y la palabra de Dios debía ser quien guiara su vida. Sin embargo, en ese entendimiento de la palabra de Dios, dejaron de apoyarse en la fe para recibir gracia
y empezaron a apoyarse en sus obras, en la capacidad que ellos tenían para poner en obra lo que la ley decía. En otras palabras, ellos empezaron a apoyarse en su propia justicia. No eran como la mujer que oraba pidiendo recibir la justicia, sino eran quienes apelaban por ya tener ellos la justicia. Ellos mismos se sentían jueces, ellos mismos creían estar bien y se autojustificaban. No buscaban a Dios para ser justificados, ellos se apropiaban de la justicia. Por eso es bien interesante cómo dice aquí Jesús que el fariseo no dice que oraba a Dios, y eso es algo bien preocupante, o es un foco que deberíamos de poner atención nosotros de cómo es que estamos orando. Porque el fariseo, dice, puesto en pie, en el verso 11, el fariseo puesto en pie, oraba ¿con quién? Lee tu Biblia, ¿qué dice ahí? No dice con Dios, dice oraba consigo mismo. Estaba en el templo, se dirigió al lugar donde estaba la presencia de Dios, donde se rendía tributo a Dios, donde se le hacía el culto a Dios, pero él no estaba buscando a Dios, él no estaba teniendo una comunión con Dios, aunque estaba orando. Su oración no era una oración dirigida a Dios, era una oración egoísta. Él solamente estaba hablando y se hablaba a sí mismo. ¿Qué significa que oraba consigo mismo? En otras palabras, él no estaba considerando quién era Dios, cuál era la verdad de Dios, y él no se estaba examinando ante la luz de la verdad de Dios, que es la palabra. Él estaba considerándose a sí mismo y pidiendo o presentándose a Dios según su propia justicia. Pero mis amados, la Biblia dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Y también dice la Biblia que cualquiera que rompe uno de los mandamientos de la ley se hace transgresor de todo. Puede ser que tú no hayas matado, pero eres adúltero. Si tú eres adúltero, eres culpable de homicidio y de romper todos los demás mandamientos. Oye, pero solo rompí uno. Sí, pero la ley no es por promedio. La ley es un conjunto, es un todo. Y si no tienes el cumplimiento absoluto de la ley, entonces no tienes la ley. Si te falta una de las partes de la ley, simple y sencillamente no tienes nada de la ley. La has roto toda. Y ese es el gran reto, mis amados, que a veces nosotros caemos en ese confort mental donde adormecemos la conciencia y nos justificamos y miramos que hay cosas que estamos haciendo bien, porque yo creo que todas las personas en el mundo, o la mayor parte de las personas en el mundo, hay cosas que moralmente hacemos bien. Pero si solamente miramos esa parte de mi moralidad que es correcta y apoyo toda mi vida en esa moralidad, yo soy como este fariseo que se ora a sí mismo y que no sale del templo justificado, no trae ninguna justicia, no se encontró con Dios, no recibió la presencia de Dios, no recibió el favor de Dios, nunca estuvo en contacto con Dios, aunque estuvo en el templo y aunque estuvo orando, no vio a Dios, no habló a Dios, no escuchó jamás a Dios. Entró y salió de ese lugar igual de condenado, igual de pecador, igual de vacío, porque él se buscaba autojustificar. Y entonces dice, yo no soy como los demás adúlteros, ladrones, injustos, ni siquiera como este publicano. Y entonces Jesús habla acerca del publicano. ¿Y qué era un publicano? Dije que era un fariseo. ¿Qué era un publicano? Un publicano también era un judío, pero un judío que se había prostituido con el Estado romano. ¿Por qué? Porque Roma recaudaba impuestos y ponía atención de todas las personas para que todas las personas pagaran lo que debían pagar, o si tenían alguna conducta fuera de la ley romana, se les impusieran multas. Y los encargados de acusarlos y que fueran multados y de cobrar los tributos eran los publicanos. Entonces los publicanos eran vistos como los grandes traidores del pueblo de Israel, porque eran israelitas al servicio de Roma. Entonces tenemos por un lado un israelita que se había apoyado en la Biblia y por otro lado un israelita que había traicionado al pueblo de Israel sirviendo a Roma. Pero más allá de estos actos externos, lo importante fue el corazón, porque el israelita que estaba según apoyándose en la Biblia, realmente se estaba apoyando en sus propias obras, en su propia justicia, lo cual lo tenía apartado de Dios. Pero el publicano, cuando viene delante de Dios, ni siquiera se sentía digno de levantar los ojos. Dice que estaba lejos.
El fariseo lo más probable es que se sentía cómodo dentro del templo y que estaba lo más cerca posible del lugar santísimo, hasta donde se pudiera permitir el acceso. Pero el publicano no, tal vez estaba solo ahí en la entrada, tal vez era que era una puerta del templo, no estaba como los demás adentro y aprovechando. Él no se sentía digno de ese lugar porque él tenía claro en su mente quién era Dios y quién era él. Que Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios al que no se le puede engañar, un Dios con el que no se puede jugar. Y él sabía que él era un hombre pecador, que tenía fallas en su vida y que esas fallas lo hacían vergonzoso ante los ojos de Dios. Él no sube ahí a pedir justicia, él no sube ahí a pedir que le den un auto, acusar a alguien, a pedir venganza, a decir, mira Señor, pobrecito de mí. No, el publicano va a ese lugar y pide una sola cosa. Él está buscando una sola cosa, que es realmente la única cosa importante. Y recuerdo cuando Jesús le dijo a Marta acerca de María, Marta, Marta, turbada y afanada estás, una sola cosa te era necesaria hacer y tu hermana escogió la mejor. ¿Cuál era esa una cosa que Marta tenía que hacer y cuál era esa cosa que el publicano fue a buscar? La presencia de Dios, la comunión con Dios, el favor de Dios. El publicano sabía que podía tener 1000 necesidades, podía tener un enfermo, podía tener deudas económicas, podía estar desanimado, podía haberse metido en un problema, podía tener las consecuencias de un pecado, qué sé yo. Pero él no fue a poner una lista de peticiones delante de Dios, él fue a buscar una sola cosa, que era la cosa importante. Él fue a buscar la propiciación de Dios, que Dios fuera propicio para él, porque en la propiciación de Dios se encuentra todo. Si Dios no fuera propicio a nosotros, no tendríamos nada, pero como Dios ha sido propicio a nosotros, mis amados, lo tenemos todo. Ahora, vamos a tratar de entender qué significa la propiciación de Dios y por qué el publicano en esta parábola se apoya en este asunto y es lo que pide, y por qué encontrar a un Dios que fue propicio para él lo hace descender justificado, ¿vale? Primero tengo que explicar dos cosas. ¿Qué es ser propicio o propiciación? ¿Y qué es el propiciatorio? ¿Sale? Si gustas puedes tomar notas, tal vez ya conoces esta doctrina, tal vez es la primera vez que la escuchas, pero es una doctrina fundamental de nuestra fe, la propiciación. Es uno de los elementos de nuestra redención, de nuestra salvación. Tú eres cristiano, tienes que saberlo. Estás escuchando este mensaje y aún no has creído en el Señor, qué bueno que lo estés escuchando porque tu vida y la vida de todos depende de este acto de la propiciación. La propiciación, o el ser propicio, se traduce del griego hilasmos. Este verbo hilasmos significa el acto por medio del cual te vuelves agradable a alguien, o el acto por medio del cual tú eres grato para alguien. Entonces la propiciación es ese acto que Dios hace, o ese acto que ocurre por medio del cual tú puedes volverte de alta estima para Dios. Eso que sucede que te vuelve virtuoso para Dios. Si piensas realmente en tus obras y en tu confianza, en tus capacidades, no existe nada que tú tengas que ofrecerle a Dios. No tengo yo nada que ofrecerle a Dios. Nadie en el mundo tenemos nada que ofrecerle a Dios. Porque Dios es santo. Porque Dios, uno de sus atributos es la aceidad. Y la aceidad significa su capacidad de sostenerse y suplirse a sí mismo. Dios no necesita de nadie. Entonces, si tú buscas agradar a Dios por algo que tú le puedas ofrecer, ya perdiste, porque no tienes nada que ofrecerle. Sin embargo, dentro de la economía de nuestra salvación, Dios puso una propiciación. Nosotros no solamente no somos personas que tengan algo que ofrecerle a Dios, por el contrario, somos personas y seres que nos hemos vuelto despreciables y abominables ante los ojos de nuestro Dios por nuestro pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y nos hemos separado de Dios. Sin embargo, siendo pecadores, contrarios a Dios, enemigos de Dios, Él propuso y estableció una propiciación, un acto que nos cambiara de
de bando, que cambiara lo que somos desagradable para que eso que nosotros somos tan desagradable se volviera agradable y deseable para Dios. Por eso el publicano va y dice al Señor: Señor, sé propicio para mí, que algo suceda que tú te puedas agradar de mí. Señor, ámame. Señor, acéptame. Eso es lo que está pidiendo en la propiciación, que el Señor sea propicio. Y este es un aspecto de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue la propiciación, el acto que nos volvió agradables. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y llevó con él nuestro pecado. Jesús nos quitó lo desagradable y nos dio todo lo agradable, porque nos quita lo que nosotros somos y nos da lo que Él es. Y en este acto de la muerte de Cristo se lleva a cabo la propiciación. Cristo es la propiciación y se volvió propicio a nosotros por su propia obra. O sea, Dios se entregó a sí mismo para transformar lo que somos y que entonces Él ya no tenga que odiarnos, Él ya no tenga que aborrecernos, Él ya no tenga que juzgarnos y condenarnos, sino que ahora Él pueda aceptarnos, pueda amarnos y pueda establecer un pacto perpetuo de amor en favor de nosotros. Entonces, si pensamos en la oración del publicano y el fariseo llega delante de Dios buscando agradar a Dios por lo que es Él. Qué pequeño es lo que puede ser cualquier ser humano. No importa cuán buenas obras puedas tener, cuánta moralidad, cuánta integridad, todo lo que hacemos nosotros está manchado por algo que se llama pecado. Es corrupto. No podemos ofrecer algo limpio porque estamos contaminados. Pero el publicano no fue a buscar ofrecer algo. Fue a pedir aquello que Dios se había ofrecido a sí mismo. El publicano fue a poner su confianza en el sacrificio de Cristo y no en sus obras. Acompáñame ahora en tu Biblia. Vamos a leer Romanos 3:22. ¿Sale? Vamos a en tu Biblia, te adelantas unos cuantos capítulos y vamos a Romanos 3:22. En Romanos 3:22 al 27, fíjate cómo dice: la justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, no de mis obras, no de mis actos, no de mi inocencia, no de mi buena conducta, no. Porque todo eso es limitado y frágil e imperfecto, pero sí de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ahí es donde dice, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que absolutamente todos los seres humanos, desde el más justo hasta el más vil pecador, necesitamos a Dios porque todos estamos perdidos. Por ejemplo, la humanidad. Hay muchos que reconocen a Gandhi como un hombre piadoso que buscó el bien y la paz entre los hindúes y los ingleses, que buscó abolir la diferencia de las clases sociales y la esclavitud y dejó de vivir de bienes materiales y lo entregó todo y se volvió espiritual. Pareciera un gran ser humano. Y pensamos en Hitler, un personaje que llevó a cabo un genocidio, que trastornó al mundo, que llevó una guerra mundial, que no solamente todos los judíos que murieron bajo los campos de concentración, sino todos los soldados que murieron por esta guerra, y el caos y la crisis económica y todo lo que se vino al mundo por este hombre. Pareciera que si ponemos en una balanza a Hitler y a Gandhi, Gandhi agradaría más a Dios que Hitler. Pero mis amados, ambos están igual de reprobados. Ninguno de los dos les alcanza para agradar a Dios, porque no es por nuestras obras, porque no es por nuestros actos, porque todos pecamos y nos pedimos la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos regresa a la gracia de Dios? La propiciación. Ese acto que Dios puso para que por medio de Él nos volviéramos agradables. Y esa es la muerte de su Hijo. Que confiáramos en la muerte de su Hijo. Que pusiéramos nuestra fe en la obra de la cruz de Jesús. Dice verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y redimir significa comprarnos. Cristo se entregó en la cruz del Calvario para comprarnos. Nos liberó de la esclavitud del diablo y ahora nos hace libres en Dios. ¿Libres para qué? Libres para adorar, libres para creer, libres para bendecir, libres para vivir para Dios, libres para servirle, libres para vivir llenos de gozo. Por eso las bienaventuranzas comienzan diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu,
¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta que yo no tengo nada que ofrecer a Dios, entonces no me queda otra cosa más que depender de Él. Pero cuando yo creo que tengo algo que me hace valioso, cuando yo creo que hay algo en lo que yo me puedo apoyar, yo me vuelvo inútil realmente, porque dejo de apoyarme en Dios y me apoyo en mi propia confianza, en mi propia sabiduría. Y mis amados, ¿quién puede, por más que se afane, añadir un codo a su estatura o un día a su vida? Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede autorresponder sus oraciones. Por eso el fariseo estaba orando a sí mismo. Era lo que él hacía cuando se apoyaba en él. Pero ¿qué oración se podía responder él? ¿Qué milagro se podía fabricar él mismo? ¿Qué santidad se podía generar él mismo? ¿Qué perdón se podía conceder? ¿Qué consuelo y qué restauración? Nada. Él quedaba abstraído de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de todo lo bueno que es Dios por apoyarse en Él. Pero cuando nos apoyamos en Jesús, pues nos abrazamos de su gracia y entonces sí podemos recibir todo lo que hay en Cristo. Esa es la propiciación, que nos dejamos de estar apartados de Dios para ser agradables y objetos del aprecio y del afecto de Dios. Verso 25. A quien Dios puso, ¿por qué? Propiciación, por medio de la fe en su sangre. Puedes ver, Dios el Padre entregó a Cristo como propiciación. Solo por medio de Cristo es que el Padre puede agradarse de nosotros, es que el Padre puede amarnos y que el Padre puede bendecirnos. No es por mis obras, no es por mis méritos, es por lo que Cristo ya hizo. Dice, por medio de la fe en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, Cristo hizo todo, lo cumplió. Él se volvió agradable para Dios, para que todos los que creamos estemos dentro de Jesús y entonces seamos objeto del afecto de Dios, que podamos entonces sí acercarnos a Dios, y entonces sí podamos pedir sanidad, y entonces sí podamos pedir sus milagros, y entonces sí podamos pedir su provisión. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que somos agradables ante los ojos de Dios, que somos aceptos en el amado, que nos ha hecho hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por medio de qué? De la propiciación. Porque Dios cambió lo detestable en nosotros por algo agradable. Porque Dios cambió nuestra inmundicia por algo delicioso, por algo grato. Él, por la sangre de Cristo, que es la que nos cubre, es la propiciación que nos ha transformado. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Que era excluida. O sea, el fariseo se estaba jactando de que él era bueno, de que él era justo, de que no era homicida, de que no era ladrón, de que no era fornicario, de que no era ni siquiera como ese publicano. ¿De qué te puedes jactar tú, mi amado, mi amada? Tú y yo que ya conocemos al Señor. ¿Hay actos en nuestra moralidad que han mejorado? Sí. ¿Hemos avanzado en nuestra fe? Sí. ¿Nos comportamos de una mejor manera? Sí. ¿Por ti, por mí? No. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Entonces, nuestra obediencia a la Biblia es la consecuencia del amor que Dios nos ha tenido. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada bueno, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y cualquier cosa buena que haya en nosotros no nos pertenece, es de Dios. Entonces, yo puedo pararme delante de ustedes y decir, es que yo soy un buen cristiano, es que yo no cometo este pecado, es que yo ya no digo groserías, es que yo ya no fumo, es que yo no tomo y soy mejor que los demás. Y mira Dios, como me porto re bien, bendíceme. No, no es así. Si yo hago eso, entonces soy como el fariseo que se ora a sí mismo y queda excluido de la gracia. Pero cuando yo me presento delante de Dios, consciente de quién soy, consciente de que aunque creo en Él, sigo pecando y me sigo equivocando y mi vida sigue siendo una vida necesitada de Él, porque soy un pobre en el espíritu, entonces soy millonario. ¿Por qué? Porque como yo me doy cuenta que necesito de Dios y me acerco a Él humildemente, Él me puede enaltecer. Pero si yo llego enaltecido, Él me va a humillar y me va a quebrantar. Es la propiciación. El centro de nuestra fe es la obra de Cristo, no nuestras buenas obras, no nuestra obediencia a la palabra.
Porque aún, mi amado, mi amada, si tú vives una vida santa, íntegra, si tú oras muchísimo y conoces toda la palabra de Dios y dominas todas las doctrinas y haces todas las buenas obras, pero tu confianza está en todo eso, son actos. Y la fe y la salvación no viene por obras, es por fe. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley. Cualquier cosa que yo haga para Dios, no la hago porque soy bueno, la hago porque creo en Él. Y no la hago esperando recibir una recompensa, la hago porque es lo mínimo que puedo hacer por cuanto Él me ama. Yo me acerco a orar, no confiando en todas las buenas obras que he hecho, aunque ciertamente debo intentar hacer todo el bien que pueda, pero no es por ese intentar hacer el bien que me voy a acercar a Dios. Yo me voy a acercar a Dios confiado porque Él es bueno, porque Él me ama, porque Él ha decidido transformarme. Esta frase de Dios sé propicio a nosotros se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y siempre que se emplea es cuando se pide que Dios cambie su intervención o su relación con una persona que estaba en pecado y estaba siendo juzgado, para que ahora alcance misericordia y reciba el perdón de Dios. Cuando Dios cerraba los cielos, cuando Dios cortaba su bendición hacia el pueblo, hacia alguna persona, y se pedía que fuera propicio para esta persona o para este pueblo, se pedía que Dios cambiara la actitud de juicio por la actitud de misericordia. ¿Por medio de qué? De una ofrenda. Y esta ofrenda es Jesucristo. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 9. Vamos a Hebreos capítulo 9. Ahí después de Romanos vamos a avanzar más en las cartas hasta llegar a Hebreos. Vamos a ver el capítulo 9, los versos 11 al 18. Espero estar siendo claro y no hacerte bolas con ese tema de la propiciación. De cualquier forma, si hablo muy rápido y no me entiendes, pues puedes volver a poner el video y tratar de entenderlo donde te hayas perdido. Hebreos capítulo 9, versos 11 al 18 dice así. Pero estando ya presente en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo es la el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿De qué estamos hablando acá? Yo te decía que quería explicar dos cosas, que es la propiciación y que es el propiciatorio. Ya te dije que la propiciación es aquel acto por medio del cual lo vil se vuelve precioso, por medio del cual lo despreciado se vuelve apreciado, por medio del cual lo apartado se vuelve acepto, que es la muerte de Cristo, su sangre. Pero la propiciación, este sacrificio, se ofrecía en el propiciatorio. En la ley levítica y en el Éxodo, Dios dice que el propiciatorio será en el arca del pacto. Había dos querubines con sus alas, y donde las alas se tocaban, esta arca estaba en el lugar santísimo, y ahí era el propiciatorio, ahí era en donde se recibía este sacrificio y se aceptaba. Pues en el antiguo pacto había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, pero ese era en el antiguo pacto. Cuando Cristo viene, se instaura el nuevo pacto, y de hecho con su muerte el velo se rasga. Cristo no es solamente la propiciación, sino el propiciatorio. Si pones atención, nos habla de que el tabernáculo donde estableció el propiciatorio era hecho por manos humanas, pero el nuevo tabernáculo no es de este mundo. ¿Quién es el nuevo tabernáculo, mis amados? Jesucristo. ¿Quién es la propiciación? Jesucristo. Entonces, ¿en dónde voy yo a encontrar el favor de Dios?
¿En dónde voy a encontrar yo la redención? ¿En dónde voy a encontrar los milagros? ¿En dónde voy a encontrar el perdón de mis pecados? ¿En dónde voy a encontrar la dirección y la consolación? ¿En dónde voy a encontrar a Dios? En Cristo, por medio de mi fe en Cristo. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos complicados y tiempos de mucha necesidad, a veces oramos y oramos mal, pero que oramos pidiendo con base en nuestras virtudes o nuestras necesidades. Y ni tus virtudes ni tus necesidades te conectan con Dios. A Dios no le vas a dar lástima y a Dios no lo vas a chantajear. O sea, no es porque te presentes delante y dices, Señor, mira cómo estoy sufriendo, todos son malos conmigo. ¿Qué va a decir Dios? Ay, pobrecito, tiene razón, todos están siendo malos con él, vamos a ayudarlo. No, eso no va a pasar. No es lo que la Biblia enseña. Dios no se mueve por medio de la lástima. Dios responde a la fe, al hecho de ser conscientes y saber que yo soy un pecador y que Dios está para salvarme. No a mi necesidad, porque es cierto, mis amados, hay grandes necesidades, pero Dios no responde solo por la necesidad, sino por la fe. Acuérdate la historia de Marta y María cuando muere Lázaro. Lázaro estaba enfermo y le mandaron a Jesús una carta pidiéndole que viniera a verlo. ¿Había una gran necesidad? Sí. ¿Jesús respondió inmediatamente a la necesidad? No. ¿Qué buscaba Jesús? La fe. Cuando Jesús se acerca, ya tiene 4 días de muerto Lázaro, y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no se nos moría. Apelando a su dolor y a su necesidad. En otras palabras, diciendo, mira, Señor, no me ayudaste. Yo creo en ti, somos amigos. Mira, hasta te vine a ver, te mandé una carta, pero tú no respondiste. Y cómo me duele que se haya muerto mi hermano. ¿Cuántas oraciones hacemos así, mis amados? Apelando a nuestra justicia, apelando a nuestra inocencia, apelando a nuestra necesidad. ¿Pero qué le dice Jesús a Marta? No te he dicho que si crees. ¿Cuál es la clave? Creer, depender, ser como el publicano, saber que no merecemos nada, que no vamos a hacerle manita de puerco a Dios, que no le vamos a dar lástima, porque realmente no nos merecemos nada. Pero todo lo que le pidamos, lo recibiremos si pedimos con fe, creyendo que lo recibiremos. ¿Con fe en qué? Con fe en la propiciación. Con fe en el acto de la redención, en la sangre de Cristo. Si crees en Jesús, si crees en su bondad, si crees en su misericordia, si crees en la obra de la cruz, entonces tú dependes de Él y verás la gloria de Dios. Por eso es la propiciación, porque nos vuelve agradables a Dios y confiadamente podemos venir al trono de la gracia. No confiadamente por nuestra justicia, no confiadamente por nuestra obediencia, no, confiadamente por lo que Cristo hizo por nosotros. Y mi fe está puesta no en cuánto clame, cuánto grite en mi oración, cuántas palabras diga. No, confiada, mi oración estará en las virtudes de Jesús. Yo voy a poder orar confiando en que Él es bueno, en que Él murió por mí, en que Él se entregó por mí, en que soy su hijo, en todo lo que Él hizo. En nada que tenga que ver conmigo puede ser la fe. Los pecados tuyos y míos son los que tienen el mundo como está. Cuando el hombre pecó, el mundo entró en entropía y todo tiende al caos. Ya hay enfermedades, ya hay dolores, ya hay necesidades, ya hay carencias, ya hay tristezas, ya hay traiciones, y hay un montón de cosas. Pero fíjate cómo dice la primera carta del apóstol Juan. Los últimos 2 versículos que vamos a leer están en esta primera carta. La primera carta de Juan, doy tiempo a que la encuentres. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Fíjate cómo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Refiriéndose a Cristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió por tus pecados y por los míos. El apóstol Juan se está refiriendo evidentemente a los hermanos en la fe. Y por eso les dice, pero no solamente por nuestros pecados, no solamente por los pecados de los cristianos murió Cristo. Cristo murió por los pecados ¿de quiénes? De todo el mundo. La obra de Jesús no es una obra limitada a un grupo de personas, es una obra tan grande que alcanza para todos, hasta para los que no creen, también por ellos. ¿Y qué significa esto? Que cualquier pecado que hay en el mundo genera consecuencias sobre todos los demás. Somos
seres que vivimos en el mismo mundo y nuestros actos no pueden ser actos aislados que solamente me afecten a mí. Mi pecado afecta a todos los demás y el pecado de los demás de alguna forma me afecta. Pero ¿qué me libra de la consecuencia del pecado? ¿Qué me libra de la consecuencia de mis pecados? Cristo, que es mi propiciación. Pero no solamente me libra de la consecuencia de mis pecados, me libra de la consecuencia de los pecados de todos los demás. Y es que hay personas que se la viven lamentándose porque es que mi papá fue bien malo conmigo y me pegaba, y mi esposo es bien malo conmigo y mi esposa es bien mala conmigo y mis hijos son bien malos conmigo. Sí, yo no digo que no, a lo mejor todos han sido bien malos contigo, pero ¿qué te libra del dolor y del castigo y de las consecuencias del pecado de los demás? La propiciación. Cristo, que Cristo sea propicio a nosotros, porque Él se hizo propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todos. Por eso podemos venir confiadamente a pedirle a Dios cualquier cosa. Cualquier cosa, dice la Biblia. Puedes venirle a pedir a Dios por consuelo, por salud, por bendición, por dirección, por sabiduría, por santidad, por fidelidad, por restauración emocional, por salud física, por provisión económica, por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él es la propiciación. No porque lo merezcamos, no porque ya nos toque, no porque cómo sufro, porque Él es bueno, porque Él lo hizo. Y lo pedimos, ¿por qué? Para su gloria, para la gloria de su nombre. Ahora sí, el último versículo, ahí mismo en 1 de Juan, vamos a ver 1 de Juan capítulo 4, verso 10, dice así, que este es el versículo que debes de quedarte en el corazón. Puedes entender el versículo 13 de Lucas 19 y este versículo, y con eso podríamos estar resumiendo todo el mensaje. Son los dos versículos que se unen con este hilo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El publicano se presenta delante de Dios reconociendo que su vida es un caos, que hay necesidades, que hay dolores, que hay consecuencias de su pecado, que hay cosas que él no entiende, que prácticamente todo en su vida lo trasciende y él no puede controlarlo. Y se acerca a Dios buscando una sola cosa: Señor, sé propicio a mí. ¿Y en qué sabemos que Dios es propicio a nosotros? En que nos ama, porque en esto consiste el amor. No en cuánto amamos nosotros a Dios, sino en cuánto nos ha amado Él a nosotros, que envió a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Porque Dios quiere y desea que tengamos comunión con Él, que ahí seamos bendecidos. Es en la comunión con Dios, es en la presencia de Dios en donde está la verdadera bendición. El salmista, que por cierto pide la propiciación de Dios en un montón de salmos, dice que Él quiere habitar todos los días en el monte, en el templo del Señor, y que en su presencia hay delicias, que Él adereza mesa delante de Él en presencia de sus angustiadores. El salmista es consciente, el rey David es consciente de que todo lo bueno, lo puro y lo necesario en esta vida, física, emocional y espiritualmente, se encuentra en un solo lado, en la presencia de Dios, en el favor y en la misericordia de Dios. No en lo que nosotros podemos conseguir con nuestras obras, no en lo que nosotros podemos lograr con nuestras fuerzas. La misericordia de Dios manifiesta en la propiciación que es Cristo. Yo sé que hoy puedes estar batallando con tu propio pecado, dándote cuenta que te has equivocado, sintiendo que no hay esperanza. Cristo es la propiciación. Y tal vez puedes estar desesperado porque tienes alguna necesidad, un familiar enfermo, un problema económico, algún familiar que no conoce a Dios. Mi amado, mi amada, Cristo es la propiciación. Hoy ven a los pies de Jesús, no apoyándote en quién eres, no apoyándote en cuánta Biblia conoces, porque puedes ser un fariseo, apoyándote en una sola verdad: Dios es bueno. Y Él mostró su amor para con nosotros, enviando a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Y por medio de ese acto nos volvemos agradables a Dios, aceptos a Él, y tenemos comunión con Él, y podemos andar con Él confiadamente, sin juzgar, sin condenar a nadie, porque Cristo también es la propiciación por los pecados de todo el mundo, no solo de los nuestros.
Dios es bueno y tenemos que humillarnos ante Él y su bondad para que entonces Él nos exalte. Amén. Espero que Dios les haya hablado en este mensaje, que hayamos podido entender un poquito acerca de qué es la propiciación. Y no solamente para tener información acerca de una doctrina, sino para volverlo real, una práctica al comunicarnos con Dios en la oración, al tener nuestra relación, no basados en nuestras obras, sino en Él. Humillémonos pues delante de Dios, porque Él exaltará al que se humilla y humillará al que se exalta. No hay lugar para la jactancia. Todo lo ha hecho Dios. La obra es suya. Nosotros solo somos herederos de su gracia, por la fe en Cristo Jesús. Amado Dios, tú que eres fiel y eres bueno, que nos amas con un amor tan grande que a veces no alcanzamos a entender. Un amor que trasciende nuestras debilidades y nuestras necesidades. Ciertamente tu amor nos motiva a rendirnos a ti. Pero no es por nuestras obras que tú respondes. No es por nuestro conocimiento que tú nos hablas. Es porque tú eres bueno. Porque tú nos amas y mostraste tu amor al enviar a Jesús como nuestra propiciación. Mi Padre hermoso, venimos delante de ti reconociendo nuestra absoluta necesidad de ti. Somos pobres en espíritu. No tenemos nada. En nosotros mismos no somos nada y no hay valor al que podamos apelar. Pero en Cristo Jesús y en su preciosa sangre, por medio de esa propiciación, somos aceptos en el amado. Somos hechos tus hijos. Por esta confianza hoy te pedimos, Padre, sé propicio a nosotros, Señor. Muéstranos tu gracia y tu misericordia, mi Dios, perdonando nuestros pecados, reconciliándonos contigo. Oh Padre, en esta mañana sé propicio, sanando nuestras heridas, consolando nuestros dolores. Sé propicio, Señor, manifestando tu gloria en la vida de nuestros familiares enfermos. Sé propicio, mi Dios, interviniendo en nuestra necesidad, porque tú sabes de quién tenemos necesidades. Y antes de que abramos la boca, tú ya sabes lo que habrá de salir de ella. Ya sabes qué es lo que vamos a pedir. Sé propicio, Señor, que alcanza a mi familia, que no se pierdan. Concedes la fe y el arrepentimiento para que dejen de apoyarse en su propia sabiduría, en su propia virtud, en su propia conducta y moral, y para que hoy vengan a ti. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre, porque este es nuestro lugar. No somos dignos de ti, pero una palabra tuya bastará. Sé propicio a nosotros, Señor, y muéstranos tu gracia, y responde a nuestras oraciones por tu bondad, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de aquel que es la propiciación y el propiciatorio, por medio del cual tú eres propicio a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.